Hola, hola a todos. Gracias por conectarse. A ver, ¿quién está entrando por aquí hoy? Bueno, yo estoy emocionadísima y bueno, con muchas cosas en la cabeza, porque todos los que estamos aquí o todas las que estamos aquí tienen posiblemente las mismas preguntas que yo, las que estamos transitando por estas edades donde comienza la palabrita esta que a muchos nos da miedo, que es la menopausia. Y bueno, particularmente yo que este año, en agosto específicamente, cumplo 50 años, estoy como que en la mera mitad de la situación y si hay cambios, no se los dudo, no se los niego, o sea, aquí en este cuerpo hay cambios. Y yo sé que todos ustedes tienen muchísimas preguntas porque me las han hecho y las he anotado, aquí las tengo todas, porque este taller lo diseñamos especialmente para ustedes y confieso que para mí también. Y esto es algo que de verdad es muy amplio, es un tema muy amplio, pero que en verdad tiene soluciones bien concretas y bien sencillas de aplicar. Pero uno se le llena la cabeza de muchas preguntas y para eso tenemos que invitar a una especialista en la materia que nos aclare todas las dudas. Porque ustedes me hacen preguntas a mí, señor, pero yo no soy especialista en el tema, yo no soy médico. Y yo estoy igualita que ustedes, investigando, leyendo, asesorándome, pero realmente necesitamos a alguien que nos aclare y nos diga cuál es el camino, porque puede ser bastante perturbador, incómodo, pero las soluciones están y son más fáciles de lo que nos imaginamos. Bueno, gracias a todas las que se están conectando y muchísimas gracias también por todas sus preguntas. Créanme que aquí estamos para ustedes y por ustedes. Estoy buscando a la doctora, nuestra querida doctora, aparte de ser una súper profesional ginecóloga especializada además en antienvejecimiento, tema también muy interesante para una próxima oportunidad. Es un amor, es un dulce, muy querida. A mí particularmente, yo la estoy conociendo ahora, pero cuando comenté que íbamos a hacer este evento, quienes vieron el nombre de la doctora Marjorie Gómez me hicieron comentarios por mensaje privado muy bonitos que se los supe compartir a ella. Así que aparte de ser una excelente profesional, es un gran ser humano y muy empática con nosotras y nos va a ayudar en este camino. ¿Dónde estará la doctora? Yo creo que ya debe estar por aquí conectándose. Marjorie, ¿estás por aquí? A ver, por aquí como que está. ¿Se conectó Marjorie? Bueno, sigan escribiendo, sigan conectándose mientras la doctora se conecta con nosotros. A ver, ¿quiénes están por aquí? Marisabel Gómez, Carla Avendaño. Hay hombres también. Oh, esto me gusta. Me gusta que también estén hombres por aquí, aunque no sean ellos los que transiten esto. Seguramente tienen a alguien cerca que está transitando esta situación y a veces necesitamos que las personas que están a nuestro alrededor entiendan, nos comprendan y nos apoyen. Ok, doctora Marjorie conectándose en este momento. Como que sí, llegó. Ok. A ver, cuéntenme, escríbanme por el chat desde qué países se están conectando, quiénes están por aquí. Desde qué países para nosotros hacernos la idea de qué partes del mundo se están conectando. Cualquier pregunta que quieran hacer también la pueden ir adelantando. Doctora, bienvenida. ¿Ya se conectó? Sí, aquí estamos. Marjorie, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Les presento formalmente a la doctora Marjorie Gómez, que estás en Venezuela, ¿verdad? Sí, en Venezuela, Valencia. Estás en Valencia, nuestra tierra, bueno, nuestra tierra Venezuela, yo soy de Caracas. Pero bueno, te quiero agradecer de corazón, de verdad, por estar aquí y por ayudarnos en este tema, a todas las que estamos transitando en estas edades, que eso es una primera pregunta que te quiero hacer. ¿A partir de qué momento comenzamos con este tema, Marjorie, de la menopausia? Porque yo he leído de todo. Entiendo que la edad como que promedio es 50 años, pero cuéntanos esa parte. Sí, bueno, Clara, primero un gustazo compartir contigo, estar con ustedes acá y hablar de este tema
como bien lo dijiste, de más de importante para la mujer. Y bueno, sí, podemos comenzar a hablar de que la menopausia puede aparecer, la edad promedio es entre los 48 y 52 años, ¿bien? Incluso puede variar a nosotros aquí a nivel de Latinoamérica, pues la edad promedio, como bien lo dijiste, es 50 años. De repente ya en Europa puede cambiar esa edad en la que llegue la menopausia, ¿sí? Y claro está que cuando hablamos de menopausia es cuando ya no vemos más la menstruación por un año, es el concepto, ya los ovarios no producen las hormonas que deberían de estar produciendo y entonces ya no vemos menstruación por un año. Ahí es cuando ya hablamos de menopausia porque a veces se suele confundir un poco esta definición, ¿no? Ok, me salen varias preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Europa? Porque eso me llama la atención. Sí, fíjate que influye la genética, influye el estilo de vida, ¿ok? Entonces, el cómo nos alimentamos, la parte de salud, cómo la llevamos. Entonces, todo eso va a influir. Es como también podemos decir, por lo menos en Europa, también la parte de concepción la retardan, ¿no? Por ejemplo, entonces son cosas que pueden variar dependiendo de la parte cultural y genética y del estilo de vida. Ok, Marjorie, y otra cosa, ¿tiene algo que ver, que esto lo he escuchado yo, no sé si es cuento de camino o es una realidad médica, en el momento de tu primera menstruación? Yo he escuchado que mientras más tarde vino, te desarrollaste, como que se retrasa más cuando llega la menopausia, ¿eso es cierto? Es un mito. Es Es un mito totalmente, sí. Un mito que tenemos que hoy ya decir no, que no es cierto. No es cierto que si te desarrollas o si tu primera menstruación llega a los 9 años o a los 10 años, quiere decir entonces que la menopausia va a llegar mucho antes. La verdad que es un mito. Nos podemos guiar, sí, de repente por nuestra mamá. Ok. Cuando a nuestra mamá le vino la menopausia y eso puede ser para nosotros una guía de saber a qué edad nos pudiera llegar a nosotros. Ok, yo he escuchado mucho, Marjorie, entre mi comunidad que me han escrito cada vez que yo hablo del tema, y yo te voy a explicar por qué he estado hablando del tema también, que ese es otro punto que coincido con muchísimas mujeres. He escuchado muchas mujeres que me dicen, Cusi, yo tengo 35 años y ya yo tengo síntomas. Lo que pasa es que toda alteración hormonal o todo síntoma lo relacionan con la menopausia y no es así. Ok, perfecto. Puede ser por otras razones que tenga algunos Puede síntomas. ser otra razón. Sí. Sí, fíjate que puede ser que no se relacione con la menopausia, sino que hay una alteración de las hormonas tiroideas, por ejemplo, Ok. ¿sí? O que tengamos solamente resistencia a la insulina y eso nos lleve a ciertos síntomas. Entonces, todo lo tratamos como de relacionar a la menopausia y no es así. Ok, y otra cosa, Marjorie, los síntomas son tan amplios realmente y varían entre mujer y mujer, que cuando uno conversa, yo ve misma con mis amigas, entonces unas me dicen que tienen esto, las otras dicen que tienen otro, algunas coincidimos con algunas, pero hay cosas que, bueno, que pudieran estar relacionadas a otro tipo de condición de salud, pero Así es. ¿cuáles son los síntomas, digamos, como que los más comunes, donde uno diría, ah, bueno, ok, check, 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 definitivamente estoy en la menopausia? Bueno, primero es la desaparición de la menstruación por un año, porque podemos tener irregularidad menstrual que nos venga a los 3 meses y luego a los 2 meses y todavía ahí no pudiéramos hablar de menopausia. Ok, Entonces, primero, eso sería esa etapa. perimenopausia, Ok, que me imagino que ya me preguntarás de ella, pero entonces ese sería lo primero, ¿no? Desaparición por un año, ya podemos hablar de que estamos en esa etapa de la menopausia. ok, Y de síntomas, entonces tenemos los sofocos, que por lo general esos calorones suelen dar más en la noche, no tanto en el día. Las sudoraciones nocturnas, la disminución del deseo sexual, la alteración del sueño, la alteración en la concentración y memoria, eso que empezamos, ya va, y entonces decimos, ya va, pero nosotros no éramos así, ¿qué nos está pasando? Pues bueno, resulta que eso puede ser uno de los síntomas, los cambios de humor. Bien, como tú dijiste, en realidad hay múltiples síntomas y no todas van a presentar todos los síntomas, hay quienes van a presentar un solo síntoma y pues eso depende mucho, ustedes van a decir, pero Marjorie, ¿por qué habla tanto del estilo de vida? Y es que el estilo de vida es base para todo esto. excelente. Y, ajá, voy a entrar en un punto que es por donde yo comencé con todo este tema, y es que hace un año a mí me hicieron una histerectomía, pero una histerectomía donde me quitaron el útero con un mioma. Y al igual que yo, en mi comunidad hay un gentío que cuando yo pasé por eso me escribió, estoy a punto de pasar por lo mismo, tengo un mioma, tengo miedo, estoy asustada, se me va a adelantar la menopausia si me hacen una histerectomía. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me dejaron mis ovarios y en teoría mis hormonas continuaron
normales, o sea, yo sigo como mi proceso natural. Exacto. Sin embargo, al tener 49 años, evidentemente estoy transitando la edad donde tú misma acabas de mencionar, que es la edad típica donde podemos comenzar quizás con algunos síntomas. Yo sí he sentido algunos cambios que no sé si atribuírselos a la menopausia o al mismo efecto de la cirugía, porque es una cirugía mayor donde uno también cambia de hábitos por el reposo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto una histerectomía, dependiendo del tipo de histerectomía, pudiese adelantar sí, adelantar, acelerar el proceso de la menopausia? Mira, me gusta que traigas a cotación lo del tema de la histerectomía, porque la histerectomía puede afectar a la mujer sí, solo si en ese momento quitan útero y ovario. Si dejan el útero, perdón, si quitan el útero y dejan los ovarios, tu proceso hormonal va a seguir exactamente igual como si tuvieras útero. Por lo tanto, el proceso de menopausia natural se va a dar gradualmente. El problema está cuando, no diríamos problema, porque si en realidad conocemos a lo que vamos, pues podemos obviamente actuar, pero el detalle está cuando quitan los ovarios, pues si esa mujer que venía con hormona es quitarle de una vez ese flujo hormonal que tenía, entonces pasa una menopausia de forma drástica, ¿sí? Y esto pues va a llevar a que los síntomas aparezcan mucho más rápido. Y es cuando nosotros hablamos de una menopausia quirúrgica. Y el otro punto que pudiéramos hablar, Clara, es la menopausia precoz, que también se puede presentar. Que bien dijiste, de repente esta chica de 35 años que pudiera presentar síntomas, pues sí, existe la menopausia precoz, que es la que se describe antes de los 40 años. Pero si volvemos a la histerectomía, sí, ciertamente, si quitamos los ovarios y es una paciente, ponte tú, o una mujer de 35, 40 años, imagínate, era una paciente que tenía sus hormonas y de repente de la noche a la mañana ya no las tiene. Entonces, sí, definitivamente el cambio es mucho más brusco. La cuestión es que no tomamos las previsiones porque nosotros pudiéramos comenzar con suplementos, pudiéramos comenzar con terapias de adaptógenos, por ejemplo, ¿sí? Y luego, si es necesario, las hormonas, pero ya sabiendo esto, pues deberíamos de actuar. Y lamentablemente no lo hacemos, es una crítica que a veces yo hago a nivel médico, porque si sabemos que esa paciente va a empezar a presentar síntomas menopáusicos de forma, sabes, repentina y eso le va a hacer perder su calidad de vida, pues ya tenemos que empezar a iniciar la acción desde mucho antes de hacer la histerectomía. Claro, prepararla, no atacar el problema que Claro, está instalado. así es, y decirle, ¿no? Porque a veces es eso, desconocemos, no nos dicen nada, entonces resulta que si ya es una cirugía planificada en donde se van a quitar los ovarios, pues es mi deber decirle a la paciente de que puede presentar ciertos síntomas ya de menopausia y que por ende necesitamos hacer tales y tales cosas, ¿no? Totalmente. Así que quienes Sí. nos están escuchando en este momento, recomendación número uno, si tienen que pasar por este tipo de cirugía, por la razón que sea, pregúntenle a su médico, porque el tema de histerectomía total, histerectomía parcial, eso trae muchísimas dudas. Sí, Y cuando yo hablo del tema, literalmente me dice, o sea, que ya tú tienes la menopausia súper marcada. Y yo, no, porque yo tengo mis ovarios, entonces me toca. porque te lo dejaron. Consulta a tu médico todo, pregunta, si él no te lo dice por la razón que sea, porque yo creo que a veces, y me estoy metiendo en terreno, tú que eres médico, pero a veces los médicos yo creo que están tan acostumbrados a ser esquematizados este tipo de procedimientos que a veces como que no dan la información completa porque como que lo normalizan. Y digo yo, no es con una mala intención, sino como que No. lo normalizan y pasan por alto a veces detalles y está de parte de uno como paciente ser curioso, preguntar y entender qué es lo que viene después. ¿Cuáles son esos resultados más allá del tema del beneficio que te está trayendo la cirugía? Que en mi caso era algo que tenía que hacer. Y la mayoría de las mujeres lo tienen que hacer porque sí. Pero bueno, ajá, histerectomía, check. Ahora, hay otro tema que es, bueno, controversial, que es el tema de la terapia de reemplazo hormonal. Hay mucha miedo, temor, mitos, hay una cantidad de información y de desinformación Sí. alrededor del tema de la terapia hormonal. Hablemos un poco de eso, doctora, porque me parece que es importantísimo. Sí, bueno, primero conocer de que esta pared que colocamos con las hormonas, pues comenzó fue en el 2006 a través de un trabajo de investigación que se realizó que malpuso las hormonas, ¿bien? Y entonces en ese caso, pues hizo que las mujeres desistieran de esta terapia hormonal en esta etapa.
Sin embargo, hoy en día, pues las terapias hormonales con las que contamos son totalmente diferentes a las del 2006 y va desde que tenemos terapias hormonales sintéticas, que son las producidas por los laboratorios, hasta incluso hoy en día, no sé si las has escuchado, Clara, sobre las hormonas bioidénticas. ¿Sí? Entonces, hay diferencia entre ellas, sí las hay, lamentablemente no en todos los países tenemos las hormonas bioidénticas o tenemos todos los compuestos de hormonas bioidénticas, pero ciertamente cualquiera de las dos pudieran utilizarse dependiendo del acceso que tengas a ellas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia si estamos hablando de terapia hormonal? Sería, en el caso de las hormonas bioidénticas, las moléculas, testosterona, estradiol, progesterona, su composición bioquímica es exactamente igual a la de nuestro cuerpo, mientras que las sintéticas no. Las sintéticas son hormonas producidas y las moléculas no son iguales. Entonces, esto es lo que hace que quizás tengamos un poco más de efectos colaterales en las sintéticas que las hormonas bioidénticas. Pero ambas las podemos utilizar, obviamente, evaluando bien las pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo el miedo, Clara, es con el cáncer de mama. A eso iba. Entonces, a ver, yo siempre les pregunto, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, siempre dentro del factor de riesgo está ser mujer. El primer factor de riesgo es ser mujer. Entonces yo le digo a la paciente o a la mujer, y entonces que vamos a dejar de ser mujer porque hay un riesgo de cáncer de mama. Claro, claro. ¿Sí? Entonces no es así, o sea, en realidad no es que voy a tomar hormonas y me va a dar cáncer, eso por un lado, y por el otro lado, hoy día se sabe que el cáncer no es por un solo factor, es Claro. multifactorial. Entonces no podemos decir que las hormonas nos van a dar cáncer, ¿no? O sea, no puede ser exacto como una fórmula exacta, condición sine qua non. Exactamente. Bueno, yo creo también, y aquí corrígeme, Marjorie, hace muchos años, no sé, 20, 25 o quizás más, o más o menos por alrededor, sí hubo una ola, entiendo yo, según lo que he leído, de hormonas de esa época que no estaban tan perfeccionadas como las de hoy en día. No sé si tiene que ver con el tipo de hormona o con las dosis o qué, que hubo una ola donde sí hubo unos efectos secundarios terribles. Sí, sí, con el tipo de hormona y sobre todo por combinaciones, ¿no? Ciertamente uno para proteger mama, pues tenemos lo que es la terapia con estradiol, con estrógeno. Entonces, esta terapia, pues sí hay que tener más cuidado en cuanto a dosificación, ir midiendo a nivel de sangre los niveles de estradiol que se tengan para no exponer mucho a la paciente con el estradiol, por ejemplo, ¿no? Y cuando se hablaba entonces de que, por lo menos en este estudio, se supo que no, si era estrógeno solo, sí se pudiera correr más riesgo, pero cuando hablábamos de progesterona, por ejemplo, sola, el riesgo bajaba. Entonces, actualmente ya no solamente estamos con terapia de estrógeno y progesterona, sino además sumamos la terapia, por ejemplo, de la testosterona, que también para muchos es sorpresa, así como que ya va, ¿cómo que viene una terapia de testosterona si la testosterona es para los hombres? Exacto. Ok, buenísimo, buenísimo. Y también entiendo, y estoy hablando de cosas que leí, ojo, no sé si son ciertas o que hoy en día está también mucho más fácil medir las dosis para cada paciente, como que está mucho más, la tecnología ha avanzado tanto que tú puedes más o menos, con más exactitud, lograr saber cuál es la dosis como que para cada paciente, a diferencia de otros tiempos, años atrás, que era como vaya viniendo, vamos viendo, vamos probando cómo va, vamos O como estándar, se diría, venía una dosis estándar, todavía está la dosis estándar para las mujeres, ok, pero las hormonas bioidénticas son las que permiten dosificar. ya, Exactamente. ok, ok. Es lo que estás comentando. Yo le puedo colocar a una paciente, por ejemplo, 100 miligramos de testosterona, pero a otra paciente le puedo colocar 150. Y entonces voy dosificando de acuerdo a niveles y sintomatología de la paciente. Buenísimo. Ok. Ujú. Entonces, vamos a imaginarnos a esta paciente, ¿verdad? Que está en su edad promedio, vamos a llamar a Ana, que tiene 47 años. Todavía no tiene 48, tiene 47. Está como comenzando con esos síntomas. ¿Qué puede hacer Ana si todavía no siente mucha cosa, pero sabe que está comenzando a cambiar un poco? Porque yo sé que como que uno va sintiendo cositas. Cositas como que estoy más cansada de lo normal, estoy Ujú. como más decaidita, como que ay, a veces no me provoca hacer nada. Yo creo que eso es una de las cosas que yo más frecuente he escuchado de mi comunidad y de mis amigas, que estamos todas en las mismas edades, ¿no? ¿Qué puede hacer Ana a sus 47 años, que está comenzando a sentir cosas en su estilo de vida
o hábitos o qué tips pudiéramos hacer para que esos síntomas no sean tan marcados. O sea, existen realmente caminos naturales que te ayuden a, sabes, transitar toda esta etapa sin que sean tan marcados los síntomas. Sí, sí existe y debemos comenzar primero por el estilo de vida, es decir, la alimentación, mantener un peso adecuado, porque si esta etapa nos toma de sorpresa y nos toma con sobrepeso, por ejemplo, los síntomas van a ser pues mucho más marcados, ya no va a ser un síntoma, sino varios de los síntomas que ya hemos mencionado, por ejemplo, ¿no? Eh, ya, tenemos que tomar conciencia de que fíjate que cuando hablamos de la perimenopausia y menopausia va muy acompañado del envejecimiento celular. Okay. Entonces, claro, ya nuestras células no están funcionando de la misma forma, ya nuestro metabolismo no tiene esa actividad que quizás tenía a los 25, 28 años. Y entonces decimos, es que estoy comiendo lo mismo y ahora me está pasando esto. Bueno, tenemos que caer en conciencia en que ya no podemos comer lo mismo, que ya no podemos hacer lo mismo, porque eso mismo ya no nos va a funcionar. ¿No? Entonces, tenemos que movernos, si no nos estábamos moviendo, tenemos que empezar a movernos, a hacer actividad física, por ejemplo, ¿sí? Lo que es el manejo del estrés crónico, el dormir, porque uno de los síntomas que también empiezan a aparecer es que ya no estoy durmiendo toda la noche, ya me está costando dormir o ya me estoy empezando a levantar a las 3 de la mañana. Es otro síntoma que puede aparecer y resulta que el sueño es importantísimo desde el punto de vista de cambio de humor, desde el punto de vista de lo que es el que rindas, el que tengas energía, ¿no? Entonces, esos son factores básicos. Y por supuesto, también tenemos en esta etapa de perimenopausia a veces se suelen colocar las hormonas, pero sí ciertamente el manejo es más natural. O sea, si logramos el estilo de vida mejorarlo y además utilizamos suplementos adaptógenos que nos puedan ayudar a pasar esos síntomas, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Ok, dijiste demasiadas cosas interesantes en esta intervención y esto me lleva a tomar en cuenta una cantidad de preguntas que mandaron, ¿no? Entonces, de las que me hicieron por redes en estos días que les pedí y dije, hagan todas sus preguntas y aprovechen, que aunque en el evento van a poder hacer preguntas en vivo, yo quiero como que seleccionar las que más se repiten. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención dice, ¿cómo hago para conversarlo con mi pareja para que entienda lo que estoy pasando y tenga paciencia? Mira, lo primero es que ella sepa lo que está sucediendo, porque a veces ni ella lo sabe y por Claro. supuesto no puede transmitírselo a su pareja o a sus hijos o a su familia, ¿no? Entonces lo primero es ella entender que está pasando por esta etapa, que si bien es cierto, como va disminuyendo la función de los ovarios, pues estamos en esa montaña rusa, pues definitivamente si tú lo entiendes, pues lo vas a transmitir mejor a tu pareja, ¿no? Y claro está, de ocuparnos, porque ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos en la queja y no lo hablamos, no lo conversamos, no buscamos la solución. Entonces ahí es donde tú ves que la pareja te escribe, me escribe por las redes y dice, no, que es que Mario, a ver si, qué se puede hacer con mi esposa porque ella presenta esto y esto y esto. Entonces finalmente termina la pareja buscándole la solución a la mujer. Lo que me Porque a parece veces maravilloso, porque además aquí hoy tenemos bastantes hombres conectados, lo cual me sí, llamó la atención. Me está llamando la atención que vi cuando nos estamos comenzando a conectar bastantes nombres de hombres. sí, sí. Me parece, sí, y también que hay mucho tabú sobre hablar de eso, Marjorie, y siento yo que, o sea, se toma hasta como chiste pesado, es que tú estás menopáusica, lo utilizan como una excusa y es complicado, es difícil, porque sí, o sea, no lo puedes evitar, es un ciclo natural de la mujer y todas vamos a pasar, que Dios Todas. quiera que todas que pasemos por eso, porque eso significa que tenemos una vida larga, plena, y eso es lo que todas queremos lograr. Pero necesitamos mucha información, porque yo siento que este tema, si bien sí se habla, no se habla lo suficiente. Sigue siendo todavía como un Sí. tema bastante tabú y la gente tiene miedo a conversarlo abiertamente como lo estamos haciendo hoy. Lo que pasa, Clara, es que también cuando tú, como tú bien al principio lo dijiste, cuando dices la palabra menopausia, es como que llegó la vejez. Y tan, tan, O sea, tan. ya te vistes abuelita, ya te vistes con el bastón, ya no Se tienes acabó. relaciones sexuales, Sí. o sea, hasta ahí llegó tu vida. Entonces,
sí, ciertamente hoy en día va cambiando ese concepto. Yo creo que sí se ha trabajado, se ha hecho el trabajo, pero todavía hay que hacerlo mucho más de no pensar en eso. Así como lo estás mencionando, es una etapa natural de nuestra vida que sí tenemos que conocer a qué nos vamos a enfrentar. Creo que sí es así. Sí lo debemos hacer porque quizás, mira, el 30% de las mujeres solamente no pasan por ningún síntoma, solo el 30%, y el 70% sí tiene sintomatología. Entonces tú ves a gente que de repente dice, ay, pero eso no es nada, ¿no? O a veces menosprecian la etapa, entonces nos vamos como a los extremos, ¿no? Entonces no es nada, ¿en serio estás deprimida? Pero no, tú estás loca. Entonces finalmente la persona incluso piensa que está loca porque Claro. está deprimida, porque está ansiosa y resulta que es un problema hormonal. Sí, sí, es una realidad, no Sí, es es una una realidad. nadie, es una realidad. Sí, tal cual. Y no, yo pienso también, Marjorie, que en la época de nuestras abuelitas, una persona de 50 años, tú ves una foto de una Sí. persona de 50 años, hace 30 años y era una persona mayor. Sí, En su manera sí. de ser, en su manera de vestirse, en sus hábitos, era como que yo creo que eso todo ha cambiado hoy en día. Hoy en día una mujer de 50 luce como una de 40 de hace quién sabe cuántos Sí, años atrás. O sea, eso ha cambiado mucho. A nivel de todo, profesionales, hoy en día hay estrellas de Hollywood de 50 y dele años, que puedo dar mil ejemplos, que están mejores que muchas de 40, gracias a sí, su estilo de vida y a su forma de es ser. así. Tiene mucho que ver con A la la actitud. actitud, Ujú. es Mira, lo la dijimos actitud. tal, Sí, tal cual, a la actitud. Ajá, y volviendo a un tema que, por supuesto, yo trabajando en fitness, que acuden muchísimas mujeres, y es el tema del aumento de peso, especialmente en el abdomen, durante esta etapa. Entonces me preguntan, ¿pero por qué en el abdomen? ¿Por qué se meten con mi abdomen bajo? Eh, verdaderamente, o sea, es una realidad que aumentamos de peso cuando estamos en este proceso por algo natural. ¿Es una realidad que se acumula en el abdomen o esto es mito? O cosas no, de... es una realidad, pero eso tiene una explicación, porque está relacionado, por supuesto, con los cambios hormonales, ¿no? Pero fíjate que incluso los estudios hoy en día dicen que no está relacionado directamente con la menopausia, es con los cambios hormonales debido al envejecimiento. Mm, ¿Sí? Porque resulta que el envejecimiento ocurre a partir de los 28 años de edad de forma lenta, pero la menopausia se acelera. ujú. Exactamente, hace como que el pico. Entonces acá, por ejemplo, ¿por qué se puede acumular en el abdomen? Vamos a tener ya un desequilibrio entre la producción de hormona de crecimiento y lo que es la insulina, donde nosotros a los 28 años, ellas están trabajando de forma equilibrada, pero ya después cuando empieza el proceso de envejecimiento, la hormona de crecimiento va bajando y la insulina comienza a tomar como la batuta de todo esto. Entonces comienza a aparecer quizás esa resistencia a la insulina, esa disminución a la sensibilización de los receptores y es lo que también te va a ayudar a acumular esa grasita en el abdomen. ¿Cuál es la otra parte? El cortisol, la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces tenemos que, si hay el estrés, si hay ese estrés crónico, ese proceso de envejecimiento que va llegando y además no tenemos un estilo de vida saludable, pues por supuesto el cortisol va a jugar a favor de que exista un metabolismo de la glucosa mucho más lento, de que entonces exista esa disminución de la sensibilidad a los receptores de insulina y se acumule la grasa entonces a nivel del abdomen. Pero es una realidad y el manejo del peso hasta yo lo viví, Clara. O sea, la verdad que yo viajaba y a la semana ya los 3 kilos que había aumentado lo bajaba. Ya después de los 40 años, ya empiezas, pasó una semana, no lo bajaste, pasaron 2 semanas, no bajaste de peso y tú dices, ¿qué Sí. pasó aquí? Y la verdad es que sí hay el cambio, solo que bueno, nada, si no nos estamos moviendo, tenemos que movernos, ¿no? O sea, el cuerpo no perdona y pasa factura finalmente de lo que hacemos a temprana edad. No, y con el tema de la insulina, lo que acabas de comentar, que uno en años, cuando hasta los 30, quizás hasta un poquito más 40 años, la tolerancia a los carbohidratos es espectacular, pero llega un punto donde uno ahí ya hoy en día uno tiene que enfocarse más, a estas edades me Ujú. refiero, en la calidad de tus carbohidratos, que no te puedes estar excediendo, acordándonos que los vegetales son carbohidratos, enfocarnos más en este tipo de carbohidratos fibrosos y no tanto en las harinas, porque entonces ese exceso de harinas, todos los alimentos que nos eleven la insulina, lo que tú acabas de comentar, y esto es un tip que Sí, les aprovechamos para darle, claro. controlar la cantidad la calidad, la cantidad de carbohidratos y siempre combinarlo con fibra.
fibra, vegetales, que eso te va a hacer que tu insulina se mantenga estable. Pero bueno, eso es un tema amplio a nivel de nutrición, pero que se puede lograr y se puede comer delicioso si sabes hacerlo, teniendo los conocimientos y sabiendo combinar bien los alimentos. Y bueno, el ejercicio físico, que entiendo que más allá de la parte física, también el tema de las hormonas y el ejercicio. Sí, es así, porque el ejercicio incluso hay mujeres que incluso te lo dicen, empecé a hacer ejercicio y ya duermo mejor, mi estado de ánimo cambia. Entonces, por supuesto, con la liberación de endorfinas y ayudando a equilibrar las hormonas, pues por supuesto, esto va a ayudar muchísimo a tu estado, a los síntomas, incluso hasta los calorones han desaparecido en estas mujeres que comienzan a hacer el ejercicio, ¿no? Ojo, y cuando hablamos de ejercicio también, Clara, hay que tomar en cuenta que si veníamos haciendo ejercicio más de 2 horas y esto no funcionaba, bien, ya a esta edad tenemos que bajarle un poco al ritmo. Y lo que se sugiere es que no se pase de las 2 horas, porque si te pasas de las 2 horas haciendo actividad física, puedes someter también tu cuerpo a estrés y Cortisol. puedes alterar. Dime. No, cortisol elevado, volvemos al cortisol. Exacto, volvemos al cortisol. Por algo bueno, pero al fin y al cabo termina siendo cortisol otra vez. Así es, entonces todo lo que genera estrés va a alterar el cortisol y a su vez el cortisol va a alterar, por supuesto, nuestras hormonas y lo que estamos hablando de la insulina y de la tolerancia a los carbohidratos. Totalmente. Y eso nos lleva a decir que una de mis recomendaciones en cuanto al ejercicio, cuando ya estamos en estas etapas, es darle más tiempo a tu cuerpo de recuperación. O sea, si tú antes entrenabas todos los días, por darte un ejemplo, 1 hora y cuarto, yo creo que el cambio pudiera ser entrenar interdiario o por lo menos 3 veces por semana. Puedes hacer tu entrenamiento de 1 hora y cuarto igual, pero deja un día de por medio para descansar, que tu cuerpo de verdad, el tema es que tardas más en recuperarte en esta etapa. Entonces, darle a tu cuerpo ese descanso. Entonces, esa sería otra recomendación a nivel de entrenamiento. Ahora, es que esto es como un ciclo, es como una bola de nieve, según lo estamos viendo. O sea, si la menopausia hace que estés con cambios de humor y te hace sentir mal estar así, y duermes mal y no tienes personas a tu alrededor que entiendan por lo que estás pasando, eso te va a elevar el cortisol, entonces eso te deprime más, te sientes peor. Pero si tú haces un pequeño cambio o dos pequeños cambios, digamos, el primer cambio es actividad física, y no solamente lo que hablamos de entrenamiento, sino también lo que haces en el día. Yo hablo mucho de eso, Marjorie, que no se trata la hora de ejercicio o las 2 horas, sino lo que haces en el día. Si tú haces 1 hora de ejercicio y después pasas todo el día sentado en un escritorio, me explico, Sí. hay que moverse, camina al carro, estacionate lejos, sube una escalera, carga las bolsas. Actividad social. Actividad social, sal, muévete, agáchate, párate, no te quedes sentada, no te quedes estática, porque por más que tú hagas ejercicio, es 1 hora o 1 hora y media de ejercicio que haces al día, y el resto, más vale lo que haces el resto que la horita que hiciste de ejercicio. Sí, eso está como cuando te dice, lo que estás diciendo se relaciona mucho también con el tema de los carbohidratos. No, sí, yo bajé los carbohidratos, algunas se los quitan, que ojo, no es quitar los carbohidratos, ¿ok? No es quitarlos, es saber, como tú dijiste, el tipo de carbohidrato que vamos a consumir, ¿no? Y cuando les dices, ay, ¿cómo estamos con las hojas verdes? ¿Cómo estamos con los vegetales? Ah, no, yo no como casi. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, no? Totalmente. Ok, bueno, aclarado ese punto. Otro tema que se repitió, pregunta, pero así, ¿cómo soluciono el poco deseo sexual? La libido la tengo por el piso. ¿Qué hago? Sí, la libido es un tema, porque primero debemos revisar cómo está la relación de pareja. O sea, porque yo no puedo pretender que me bajó la libido de la noche a la mañana, sí, pero ya va. Primero vamos a indagar cómo está esa relación de pareja, cómo está tu ambiente, ¿no? Porque de repente decidiste tener hijos de forma tardía, tienes niños chiquitos y ahora coincide con esta etapa, con todos estos síntomas y entonces quizás se ve interrumpida esas relaciones porque tenemos hijos chiquitos, pero además estás en esa etapa, ¿no? Entonces, obviamente, si esa etapa te va a disminuir la libido, va a bajar mucho más bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, primero revisar. Yo siempre les digo a mis pacientes y a quienes me escriben por Instagram, primero, siéntate y revisa cómo está tu relación de pareja, si llegó a una monotonía,
si ya no están haciendo nada, si el esposo no las estimula, es decir, en la mañana yo siempre he dicho, esa nalgada que a veces le da el esposo a la esposa en la mañana, eso estimula a la mujer, porque la mujer es muy diferente al hombre. Si el hombre en la mañana la miró mal, ya con eso, ya, o sea, la libido desapareció por ese día, ¿no? Sí, entonces finalmente eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Ya en segundo lugar, pues sí podemos buscar si la causa viene siendo la parte hormonal, ¿ok? Porque todo esto puede coincidir. Entonces, sí, ciertamente, por lo menos en el caso de la testosterona para nosotras comienza a disminuir de forma fisiológica después de los 40 años y puede llegar hasta disminuir un 50% de lo que teníamos a los 22 años de edad. Sí, es bastante, pero es algo real, ¿no? Sin embargo, existe el ejercicio, la alimentación, el estímulo de pareja que hace que se mantenga esa testosterona. Pero en ocasiones no ocurre y cuando ocurre esa disminución de la testosterona y luego va disminuyendo los estrógenos, pues sí sientes esa disminución del deseo sexual a tal punto de que dices, yo quiero a mi esposo, pero no sé qué me está pasando. Y recientemente también en la consulta, pues tuve una paciente que me decía, Mario, o sea, necesito que me ayudes porque, o sea, yo lo quiero, ya él es el que me está buscando, yo lo buscaba a él, tengo tiempo que no lo busco y resulta que a los hombres también les gusta que lo busque. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, ahí tú haces tu análisis de exámenes que se deban indicar, la testosterona, perfil androgénico sobre todo, que te guíe de si ciertamente hay un componente hormonal que te pueda llevar a esta disminución. Ojo, y otra cosa es que es algo muy complejo porque también tienes que ver por lo menos las hormonas tiroideas. Si las hormonas tiroideas están alteradas, también te puede llevar a una disminución del deseo sexual. Entonces, hay que ver de verdad a la paciente en este punto de forma integral para poder dar, como sabes, como que en ese toque de cuál Justo es lo el que factor acabas de primordial. Me encantó esto que acabas de decir, porque las personas en general piensan, o sea, hay muchas personas que se confunden lo que son las hormonas tiroideas con las ginecológicas. A veces se revisan las ginecológicas y las tienen bien, y no, es que mis hormonas están perfectas, pero es que esas no son todas las hormonas, mi gente. Somos muy complicados, y las mujeres más, estamos dominadas por las hormonas. Entonces, la ginecológica está bien, vaya a su endocrino y revísese su tiroides, porque a veces la respuesta puede estar ahí. Sí, señor. Importantísimo que lo hayas aclarado y es importante que se lleven esto como mensaje. Revísense hormonas ginecológicas y hormonas tiroideas. Vayan a un médico endocrino también en paralelo y chequense, sobre todo en estas edades. En todas, pero en estas edades creo que un poquito más. Sigo leyendo preguntas. Ajá, mira, aquí hay otra que mucha. Tengo 58, tengo 55, tengo 60, me han llegado a decir, o sea, ya pasando la línea media de los 50 para adelante y yo todavía tengo síntomas de la menopausia. Auxilio, voy a vivir el resto de mi vida así. Sí, bueno, lo que pasa es que obvian una etapa que se llama posmenopausia, Ay, no, porque tenemos no. esa etapa, por lo general, no la conocen, porque piensan Hey, que es, menos, po, cónchale. sí, es que, bueno, es así, porque incluso esta posmenopausia puede durar 10 años. Es más, hay mujeres que no presentan síntomas en la perimenopausia ni en la menopausia y lo presentan en la No posmenopausia. me hagas esta cochinada. O sea, todavía no te has librado. Sí, cuando llegan a los 50, 52 o cuando ya tienes 56, no, todavía no te has librado porque, ajá, si te llegó, por ejemplo, se te fue la menstruación a los 52, 53 años, es esa etapa, ese año, perdón, que desapareció, más el año siguiente, y ya luego de eso, de ahí para adelante, es que hablamos de posmenopausia. Okay. Entonces, claro, ¿qué debemos tomar en cuenta en la posmenopausia? Debemos tomar en cuenta lo que es la parte del síndrome genitourinario, es decir, empiezan a haber síntomas, infecciones urinarias recurrentes, por ejemplo, dolor en las relaciones sexuales, sequedad vaginal. A algunas les sigue lo que son los calorones, ¿no? Pero Ajá. ahí hay que ver si hay factores detonantes de los calorones, por lo menos yo sé que me van a odiar porque yo sé que cuando digo esto me odian, es eliminar el café. ¿Sí? Porque es que todo Con el el café mundo no ama el te café, todo el mundo ama el café, pero cuando tú les preguntas, no, tomo 3, 4 tazas de café Ah, en el bueno, día. claro, Entonces, sí. Ujú. o sea, imagínate. Entonces, claro, no, bueno, en estos días con una paciente, ¿bajaste las tazas de café? Sí, sí, sí mejoré ciertamente los calorones. Y si te eliminas el café, no vas a tener calorones. No, no, pero yo no me voy a eliminar el café.
quieren eliminar los calorones, pero no están dispuestas a pero hacerlo. no quieren los detonantes de los calorones, ¿no? El picante, por ejemplo, por supuesto también, ¿no? Entonces, son cosas que también, el vino tinto, Ujú. ¿sí? Entonces, hay que ver esas cositas que pueden ser detonantes, pero sí, ciertamente también pudieran seguir los calorones, que es otra pregunta, ¿hasta cuándo los calorones, no? Amando los Pues calorones. sí, Bueno, yo no he tenido todavía eso y quizás no los tengo porque guiándome por lo que tú acabas de no tuve. comentar, que uno ve, o sea, mi mamá, por ejemplo, no tuvo Ajá. cero síntomas de Ah, menopausia, cero. Entonces yo digo, Dios mío, por favor, bendíceme con esa herencia de mi madre que no tuvo cero síntomas, o sea, no tuvo nada de eso. y Pero mira, ¿sabes qué es importante, Clara? Disculpa que te interrumpa. Es esa parte de la actitud de cómo tomar esa etapa, porque así como sucede con las adolescentes, que si vieron en un momento dado que la mamá se quejaba cada rato de cuando venía la menstruación, esa adolescente se va a quejar de la menstruación. Lo claro, mismo sucede con la menopausia. Si tú viste que tu mamá pasó la menopausia tranquila, que fluyó, que no viste nunca quejándose por esa etapa, pues lo más probable es que tú tampoco lo hagas. maravilloso. Sí, Sí, se repiten el patrón las hijas al ver el tema de la actitud. Totalmente. así es. Bueno, y sí, hay una parte psicológica también bien importante. Sí, sí. De como que buscarlo como excusa a mil cosas, posponer cosas, no hacer cosas, dejar a un lado, puede funcionar como una excusa también, puede pasar, pero bueno, ese es otro tema amplio. Y acabas de mencionar algo que tengo anotado aquí también, que escribieron muchísimo. Una me llamó la atención porque nunca lo había escuchado y la otra sí. La resequedad vaginal era un tema que es bastante frecuente que me han escrito y picores en la lengua, picores en zonas extrañas, no voy a decir más, pero muchos picores extraños. Uno que me llamó la atención es en la lengua y otros picores en otras zonas también, como que es que, ¿y cómo hago para que yo, wow, eso es un síntoma, ese no me lo sabía. Sí, bueno, es que se puede presentar, fíjate que hasta el sistema inmunológico se puede alterar y puedes presentar alergias, ¿no? Entonces, finalmente, pues habría que ver si también cómo está, por ejemplo, ese tema de picor, no, específicamente de la lengua, también es primera vez que lo escucho, A ver. pero finalmente, sí, pero Fueron finalmente sí. varios, lo anoté porque Así, no es que fue una persona, o sea, yo anoté, lo que te estoy preguntando son como que recurrentes. ok, ok. No, bueno, habría que ver, pero sí, por ejemplo, sí, a veces suele resecarse más la parte de la mucosa, lo que son las En mucosas, ¿no? general. En general, incluso la parte de los ojos, ¿ok? Estamos hablando de boca, estamos hablando del área vaginal, ¿no? También hay que ver la parte del funcionalismo hepático también, cómo está, ¿ok? Porque a veces todo lo vemos igual como suceden a veces erupciones de la piel, y decimos, no, es que es la piel la que está enferma, no, es que a veces hay que ver internamente cómo está funcionando, por lo menos a nivel hepático, ¿no? El hígado. Entonces, todo eso puede influir, la verdad. Incluso también los ronquidos pueden aparecer, que hay mujeres que no roncaban y entonces aparecen los ronquidos, ¿no? Entonces, son cosas que se pudieran relacionar en cierta forma. Si hablamos del tema de sequedad vaginal, sí es importante que también lo toquemos porque así como los calorones ellas le toman importancia, la sequedad es, bueno, un temazo, digo yo, porque primero esto comienza en la perimenopausia. Entonces, ¿cómo lo describen? Lo describen, no, yo hoy lubriqué, pero en estos días no. Y luego sí, y luego no, y así estamos en la perimenopausia. Llega la menopausia y entonces ya son más los episodios en que tengo sequedad que los que lubrico. Y ya llega un momento, como no logro identificar qué es lo que está pasando, o simplemente digo, llegué a esta etapa y esto es lo que me toca vivir, ¿sí? Entonces ya luego llegan al punto en donde ya, no, ya es sequedad total y ya no quiero tener relaciones con mi pareja, ¿sí? Y claro está, si tengo dolor en las relaciones, pues ¿qué deseo voy a tener? Obvio, una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra. Entonces también cuando hablamos del deseo sexual y ahí se queda el vaginal, tú dices, ya va, pero es que tú estás bloqueada, hay Sí, un bloqueo, porque si tienes dolor, ¿cómo vas a tener ganas de tener no la relaciones? estás disfrutando y en lo contrario, te está generando dolor, molestia, incomodidad, etcétera, etcétera. Incomodidad y ahí entonces vienen también los problemas de relaciones de pareja. Entonces, claro, la recomendación es que empecemos ya desde esa etapa de la perimenopausia a trabajar esa parte de sequedad y a Dios gracias, yo digo que de verdad que menos mal que hoy estamos viviendo en este mundo en donde ya nos han escuchado y aparecen nuevos tratamientos, como es el caso del ácido hialurónico. Sí, ahorita hay entonces cremas o geles de ácido hialurónico para la parte vaginal que
lo puedes ir colocando y aplicando y eso te va a ayudar, ¿no? ¿Y eso Entonces, de venta libre es en una farmacia o lo tienen que recetar ellos? sí, Ok. no, lo puedes conseguir en una farmacia y es inocuo, o sea, no va a ocasionar ningún efecto colateral. Entonces, pudieras comenzar y saber que existen hoy en día tratamientos, no solo hormonales, sino también no hormonales, ¿no? Porque también es eso, las mujeres piensan que esta etapa pues es solamente terapia hormonal, si no hay terapia hormonal no hay otra solución y resulta que sí podemos tener soluciones regenerativas o adaptógenos, como hemos comentado, ¿no? Entonces, finalmente, lo importante acá es que sepan que sí existen tratamientos y solución a esto. Eso es lo importante, que entendamos que las hormonas son una opción, pero que no es una opción para todo el mundo y que Así existen, es. bueno, partiendo de hormonal o no, del estilo de vida, que ya Marjorie lo Sí. supo describir muy bien, alimentación, lo que todos sabemos con menopausia no tenemos que hacer. O sea, eso no aplica únicamente para esta etapa, eso aplica para siempre. Y mientras antes comiences, mejor, porque vas a atenuar todos los síntomas y evitar enfermedades y evitar una cantidad de cosas. Pero bueno, ya una vez que estás ahí, hay pacientes, como dijo la doctora, que sí son, digamos, candidatas para terapia hormonal y otras que simplemente lo pueden sobrellevar a través de cosas naturales. Entonces, hablemos un poco de soluciones ya, porque los achaques ya los hemos descrito de las maneras. Y, ajá, ¿qué cosas más allá del estilo de vida pudiéramos, como tú hablas, bueno, ya diste un tip excelente para lo de la sequedad vaginal, pero para los calorones, los cambios de humor, ¿qué tipo de suplementos, ingredientes, qué pudiera ser bueno que pudiéramos tomar para ayudarnos, bueno, para prevenir, porque eso sería lo ideal, lo que tú acabas Exacto, de sí. comentar, que es una cuestión de prepararnos, no esperar a que ya estés montada en el burro, sino antes. Entonces, ¿qué podemos hacer antes para que esta situación no nos caiga así como un balde de agua? ¿Y qué dice la ciencia hoy en día? ¿Qué está hablando la ciencia hoy en día de esto? Sí, bueno, primero la parte de la suplementación, que aunque mucha gente no esté de acuerdo a suplementarse, pues hoy día sabemos, y tú muy bien lo describiste en uno de tus posts, en uno de los reels que hiciste, la importancia que tiene la suplementación, porque ya los nutrientes que quizás queríamos obtener de los alimentos, pues no lo tenemos, y finalmente pensamos que nos estamos alimentando de forma saludable y no es así. Además, llegamos a una etapa en donde aunque no querramos, nuestro cuerpo va a tener un proceso inflamatorio porque van a haber cambios en tus hormonas y eso va a generar cierta inflamación. ¿Y a qué me refiero a inflamación? A liberar ciertas sustancias que van a generar la presencia de los síntomas como los calorones, dolor de cabeza, alteración del sueño. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero? De suplementos base, el omega 3 es prácticamente fundamental si tú no tienes una ingesta de pescado 3 veces a la semana, toda la semana. ¿Ok? O sea, eso es así, ¿no? Entonces, el omega 3, ¿por qué? Porque el omega 3 es neuroprotector, es cardioprotector, porque a veces la gente piensa el omega 3 para bajar el colesterol. No, es que no es solo eso, es un antiinflamatorio. Entonces, estoy diciendo que va a haber un proceso inflamatorio, necesitamos un antiinflamatorio. También un antioxidante, la vitamina C, no debería de faltar, ¿ok? Hago una pausa con el omega 3, que también ayuda Ajá. con el tema de la sequedad de las mucosas. Ah, sí. Y sabes que el omega 3, y claro, hay que estar pendiente de la dosis, porque sí, ciertamente, si hay sequedad, tenemos que aumentar la dosis. 1000 miligramos no va a hacer nada. El omega 7 también es muy bueno para la humedad de las mucosas. Ok, ¿Ok? Sí. buenísimo. Tenemos la vitamina C como antioxidante, tenemos la vitamina D, que también nos va a ayudar con la parte metabólica, Y no que solamente con el sistema inmunológico. no, y esa es otra, la vitamina D3 hoy en día, que la mayoría de las mujeres estamos con la vitamina D o en la raya o por debajo. Yo soy una y es impresionante el porcentaje de mujeres. Sí, Mi médico endocrino es el que siempre, es una de las cosas que mide, siempre me dice, el sí. 80% de mis pacientes tienen la vitamina D o en la raya o por debajo. O sea, Me pasa, incluso cuando a veces hago publicaciones en mis redes sociales, hay gente que sale, ay, pero ¿cómo van a decir que en Venezuela hay deficiencia? Pero es que sí, o sea, parece mentira que en un país tropical haya deficiencia, pero la hay. ¿Por qué? Bueno, porque es que de la casa a la oficina, de la casa al consultorio, a mí me pasa, yo de la casa al consultorio recibo un rayito de sol.
Entonces, si luego los fines de semana no nos dedicamos, no, los fines de semana nos encerramos en la casa porque entonces queremos descansar, ¿no? Y sí, a mí me pasa lo mismo, yo también dentro de mi batería de exámenes en las pacientes, pues les tomo los niveles de vitamina D y sí, o sea, de 30 para abajo y te lleva sorpresas porque además ellas se sienten cansadas, agotadas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces pasa eso, que hay personas que reportan, dicen que es que no me puedo parar de la cama, estoy con un cansancio, un agotamiento, y es el simple hecho del déficit de la vitamina D, en este caso que es la que estamos hablando. Pero Así puede es. ser déficit de también cualquier otro nutriente. B12 es la Ujú. otra, la segunda más importante. La B12 también cuando haces niveles de B12 también te quedas asombrada y dices, ok, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, claro, tú dices, por eso es que me estás llegando a la consulta casi que, no, o sea, con baja energía, no puedo hacer nada, no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, pues eso con respecto a la vitamina D, la B12 pues también juega un papel importante donde también podemos hacer niveles y dependiendo de, podemos indicarla o no, ¿ok? Luego tenemos, a ver qué me falta, vitamina C, vitamina D, omega 3, el magnesio. No podemos olvidar del magnesio. Otro mineral que estamos todos raspados en ese examen. Sí, entonces hay que entender que sí, y más en esta etapa, entonces con mucha más razón, pues tenemos que suplementarnos con el magnesio. Me gusta mucho el citrato de magnesio en su defecto el glicinato, pues porque tiene mejor biodisponibilidad. Bien. Y bueno, eso es como base. Y ya después, la vitamina C, por ejemplo, podemos aumentar la dosis ciertamente hasta 6 gramos para la parte de los calorones. A algunas mujeres les funciona, a otras no les funciona, porque también hay que ver si están con estos detonantes que no los quieren abandonar, ¿okay? Por ejemplo, Café. ¿sí? Ay, diciéndolo Sí. del café, volviéndolo al café, una cosa interesante, no sé qué opinas, pero sustituirlo también por té verde, que si bien tiene teína, Sí. tiene muchos más antioxidantes y la parte, aunque también es estimulante, no es igual que el café. No, para nada, y sí se puede sustituir tal cual, ¿ok? Fíjate, tenemos la maca. La Ujú. maca es un adaptógeno. Nosotros tenemos unas plantas que son adaptógenas y otras que van a funcionar como fitoestrógenos. Por lo general, en la perimenopausia solemos utilizar más lo que son los adaptógenos, ¿bien? Okay. ¿Por qué? Porque los adaptógenos van a ayudar a una regulación de las hormonas y a que tú no sientas esas fluctuaciones tan de forma intensa, Lo ¿no? estabiliza. Ujú. Estabiliza. Entonces, por darles un ejemplo, las plantas adaptógenas lo que hacen es, si por ejemplo ellos actúan en la tensión arterial, si la tensión está alta, él va a tener la función de bajarla. Y si la tensión está baja, él entonces la va a subir, ¿no? O sea, él automáticamente, por eso es que son llamados adaptógenos. Y la maca es una de ellas. Entonces, la maca te ayuda a lo que es dar energía, que esa energía se va bajando, entonces te da energía, aumenta la producción de testosterona, entonces te puede ayudar a la parte del deseo sexual. Es una planta peruana que por excelencia se conoce sobre todo en la parte del deseo, de la parte de mejorar la libido, ¿no? Pero tiene sus otras funciones de regulación, ¿no? Entonces, la maca puede ser una buena opción, aunque la maca tiene que tener mucho cuidado quienes tengan alteración de las hormonas tiroideas, ¿sí? Mm, O si hay un proceso de cáncer o estás teniendo un tratamiento de cáncer, pues sí se sugiere que se tenga con cuidado el consumo de la maca, ¿no? ok. También está la chavaganda, que la Ujú. chavaganda también es un adaptógeno. A mí me encanta porque antes de dar antidepresivos en estas mujeres que comienzan con depresión y ansiedad, porque hay mujeres que se las ven bien mal, así como ya lo habías comentado, mal de que hasta ellas mismas dicen, o sea, estoy loca, o sea, ¿qué me pasa? ¿No? Entonces, a veces se van de primera instancia a un psiquiatra, que no está mal, pero lo primero que hacen es indicar entonces un antidepresivo, un ansiolítico, Medicarla. Ujú. medicarlas. Entonces ya vamos primero, ¿verdad? A trabajar la parte, por supuesto, del ambiente, de lo que le rodea, pero tenemos estos adaptógenos que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, la chavaganda, además, pues, hace el control del cortisol, que también tenemos que manejarlo, bien, y nos ayuda mucho a, por lo menos, a mejorar el sueño, a los cambios de humor, a esa parte de ansiedad y depresión, y la verdad que es muy buena, ¿no? A ver, ¿qué otra planta pudiéramos decir? Está la Don Quai. Esa es la que te iba a preguntar, Ajá, justamente ahora. Ujú. sí. La Don Quai también, ¿ok? La Don Quai viene siendo como una planta china y es como el de la familia del apio, ¿ok? Del perejil y de la zanahoria.
Entonces, se ha visto que logra regular, fíjate que el Don Quai pudiera incluso hasta regular las menstruaciones. Entonces, en esa paciente perimenopáusica, donde estamos teniendo esas irregularidades menstruales porque está disminuyendo la función del ovario, ahí pudiera funcionar muy bien el Don Quai, ¿no? Entonces, a nivel de perimenopausia estaría súper perfecto, también en la menopausia, pero en esa parte de irregularidad menstrual estaría muy bien. Además, también actúa en la parte del sistema inmunológico, en la parte de energía, ¿no? Entonces, estaría muy bien el Don Quai. Y Buenísimo, o sea, tenemos una cantidad de cosas bien interesantes por donde podemos comenzar antes de tomar cualquier otra medida un poco más sí, drástica. así es, así es. Bueno, entonces, en resumen, lo más importante es cubrir lo básico, que es el ambiente donde nos estamos desarrollando, donde vivimos, un ambiente donde tengamos un estilo de vida saludable. Bueno, ya sé lo que sabemos todas, por supuesto, alimentación, controlar tu alimentación, controlar los carbohidratos, la calidad y la cantidad, moverte, el tipo de ejercicio que hagas. También es importante una cosa que no hablamos con respecto al entrenamiento, lo de enfocarnos más en ejercicios de fuerza, desarrollo de masa muscular, Sí. que en ejercicios cardio, que cuando aumentamos de peso, la mayoría juramos que nos tenemos que reventar haciendo cardio horas y horas para bajar de peso y se nos olvida la masa muscular, que es un órgano anti-envejecimiento. Sí. Luego viene toda la parte, bueno, por supuesto, de emocional, de tu actitud y los suplementos. Ya hablamos de todas las vitaminas, hablamos de la vitamina D3, del mineral que es magnesio, de la vitamina B12 también, que es importantísima, dosis de vitamina C altas que han reportado mujeres que les mejoran los calorones, y luego tenemos estos adaptógenos que nos ayudan muchísimo, sobre todo con el equilibrio hormonal. Y bueno, Sí. y también diste el tip del ácido hialurónico para la resequedad vaginal, que muchas mujeres también han comentado. Así que aquí tenemos bastantes tips. Clara, que te iba a comentar también de los fitoestrógenos, que me faltó comentar, porque Ah, eso eran verdad, adaptógenos. correcto. Entonces, de los fitoestrógenos que tenemos, que es la simicifuga, ¿ok? Que es la black, ¿ok? Que sale al mercado. La simicifuga ya tiene tiempo y entonces, ¿qué hacen los fitoestrógenos? Tienen como una acción parecida a los estrógenos, por eso son llamados fitoestrógenos, Ok. ¿ok? Y van a tener una acción en los receptores, algunos más débiles que otros. La simicifuga puede realizar esa acción, ¿ok? El Don Quai lo puede realizar, pero de forma muy débil, ¿no? Entonces, en este caso, como fitoestrógeno tenemos lo que es el black o lo que es la simicifuga, y también la ñame salvaje, no sé si te habrán escrito de ñame salvaje, que es uno de los que más se conoce como fitoestrógenos para utilizar en la menopausia. Espectacular, espectacular. Estoy revisando aquí la lista. Ajá, la lista de preguntas, a ver si se me está quedando algo por fuera. Estoy viendo también aquí en mi celular si hay alguna pregunta nueva que no hayamos respondido, porque ya estamos finalizando, así que aprovechen si tienen alguna otra preguntilla. Yo creo que hemos abarcado bien ampliamente todo el tema, pero de todas maneras recuerden que nosotros vamos a seguir activos por el chat, por el WhatsApp, donde están todas ustedes las que se inscribieron en este evento. Seguiremos haciendo eventos como estos. Si les gustó, por favor, coméntenos. Si sienten que les ha sido útil la información que la doctora les ha compartido con tanta generosidad y tanto cariño. Te amé, Marjorie, de verdad que te amé. Nos conocemos nada, muy poco por redes, de verdad, realmente nos estamos conociendo hoy, pero me encantó tu forma, la claridad con la que hablas, que muchas veces pasa que cuando los médicos nos hablan a nosotros, a los portales pacientes, a veces nos hablan muy complicado y nos cuesta entender, pero lo has dicho de una manera súper cercana, informal, pero a la vez muy profesional. Me aclaraste a mí particularmente muchísimas dudas, lo cual te agradezco y sé que a muchas de las que están aquí también. Entonces, bueno, nada, agradecidísima contigo. Y espero seguir en contacto contigo para ver si hacemos. Me encantaría hablar de antienvejecimiento. ¡Wow! Ese tema es lo máximo. Lo máximo. Y hay mucho que decir, Sí, que hablar. Así que. mucho, porque todos le echamos la culpa a la menopausia, pero también hay un proceso celular que va a ocurrir y que también podemos llegar a una longevidad saludable y podemos desacelerar, pudiéramos decir en cierta forma, pues ese envejecimiento que viene, ¿no? Y pues
yo digo que más de lo mismo, pero no me canso de decirlo y yo sé que tú tampoco, el estilo de vida cobra gran importancia en todo esto. Y mientras antes empecemos, mejor, porque a mí me siguen también muchachas súper jovencitas que me dicen, yo quiero llegar a tu edad como tú. Y yo, por supuesto, pero empieza ya. Mientras antes empieces a entender que esto es algo para largo, porque aún, y cuando, claro, yo trabajando en fitness, acuden a mí mucho por temas estéticos del cuerpo, que quiero que quiero fortalecer mi abdomen, que quiero las nalgas así, que quiero cosas estéticas. Pero yo les hablo de la parte funcional, le digo, chévere, eso va a ser consecuencia de todo lo que tú vas a hacer. Y mientras antes empieces, eso paga. Sus resultados los ves. Y yo lo veo hoy en día, digo que diferencia lo veo en muchas personas que se comenzaron a cuidar tarde, a hacer ejercicios, a las que comenzaron a cuidarse jovencitas. Y cómo puedes evitar las enfermedades crónicas que empiezan a aparecer justamente en la posmenopausia, como en el caso de la diabetes o enfermedades cardiovasculares, que quizás no la tocamos mucho, pero finalmente también cobran importancia bajo este estilo de vida. Es decir, si la tarea la estamos haciendo bien, no importa que nuestra mamá haya sido diabética o con nuestro papá o que tengamos a la familia toda diabética, porque también se conoce hoy en día que el 30% es genética y ya el 70% es lo que tú haces. Entonces, también evitar estas enfermedades crónicas como lo que es la diabetes y la enfermedad cardiovascular que aumenta en la mujer menopáusica, sí, porque los estrógenos nos suelen proteger. Entonces, cuando ya nos quedamos sin estrógenos, pues por supuesto viene pues esta parte donde nos tenemos que cuidar para no llegar a hipertensas o tener infartos, porque ahí aumenta nuestro riesgo desde el punto de vista cardiovascular y la diabetes, que bien dijimos que la regulación de los carbohidratos cuesta, pero justamente hay que tratar de regularla para no llegar a una diabetes, ¿no? Me parece tan importante lo que acabas de decir, Marjorie, porque hay tantas personas que sienten que están condenadas a padecer algún tipo de enfermedad o, por ejemplo, la obesidad. No, es que toda mi familia es gorda, me lo dicen así, entonces yo estoy fregada porque no, la doctora lo acaba de decir claramente. Tú puedes cambiar eso, tu genética está ahí, pero realmente tu estilo de vida es lo que va a marcar la diferencia. Y son patrones aprendidos, o sea, de alimentación y todo eso lo que te va a llevar a ser también obesa o no. O a padecer diabetes, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad crónica. Pero bueno, Marjorie, te agradezco muchísimo, de verdad, tu generosidad, eres un amor. Y de verdad, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas. Estoy segura que muchas de las que están aquí van a aplicar todas y cada uno de tus tips y de tu información. Espero próximo encuentro anti-envejecimiento, por favor. Sí, va. Lo haremos. Yo de verdad que súper agradecida y siempre contenta de que me den el espacio para hablar justamente de estos temas, quitar mitos, tabúes, sobre todo de esta etapa. Así es. Muchísimas gracias, Marjorie. Seguimos en contacto. Yo me quedo aquí hablando un ratico más, leyendo los comentarios de nuestra audiencia que está on fire, que quema, haciendo comentarios. Y bueno, y dándoles también una información adicional que les quiero dar. ¡Mua! Beso y abrazo apretado desde República Dominicana, que aquí estoy con el calorcito bello y con la vitamina D también en la línea, a pesar del sol igual que allá. Nos vemos, Marjorie. Besito. Besos, gracias. Bueno, equipo, me quedo yo aquí con ustedes. Saben que con todo este tema de la menopausia y todo este tema alrededor y desde mi histerectomía, Paleolife hace rato lanzó un producto que yo estoy tomando como prevención, que es el 50 Plus Balance. Este es un producto que tiene ingredientes 100% naturales y que te va a ayudar a sobrellevar, si ya tienes los síntomas, te va a ayudar a calmarlos y, como dijo Marjorie, también te ayuda en el equilibrio hormonal, a que esos cambios no sean tan bruscos y tan abruptos, y tiene ingredientes de los que ella mencionó. Por estar aquí, y déjame leer aquí una cosita, que quiero darles una noticia, porque gracias a ustedes por haberse conectado en este evento. Y si están pasando por esta etapa, o si eres uno de esos espositos que está por aquí, o parejas que están curioseando este tema y quieren ayudar a su pareja a sobrellevar lo mejor posible, como digo yo, con dignidad, estos síntomas, el 50 Plus Balance es una maravilla. Yo lo tengo tomando como 1 mes y medio, pero honestamente, como yo no tengo síntomas actualmente realmente marcados, yo no siento una diferencia como tal, pero lo que sí sé es que si van a venir esos síntomas, los voy a tener muchísimo más
calmaditos, no van a ser tan abruptos porque ya comencé desde ya, como dijo Marjorie, a prevenir, no agarrar el problema cuando ya lo tienen. El problema no, estos son síntomas naturales, pero bueno, vamos a decir que como son incómodos, vamos a llamarlo problemas, porque sí son, a mantenerlos bajo control y en la raya. Y como están aquí, tenemos una súper oferta para ustedes por haber participado en este taller.